¿Cómo están? Bueno, acá arrancamos con la siguiente clase virtual, ¿sí? Vamos a interiorizarnos un poco más en los fundamentos de la fotografía y de la técnica. El trabajo que realizaron de investigación, los estuve viendo, estaban bien. Ya voy a hacer la devolución en estos días. Pido disculpas porque estoy un poco atrasada con las correcciones. Como a ustedes, a mí también se me dificulta un poco poder eh, trabajar en casa. Em, Como les decía, vamos a arrancar con un poco de fundamentos y técnica de la fotografía. La idea es que ustedes se puedan interiorizar con aquellos términos y técnicas que les sean más cercanas y que sin tener eh, conciencia, sin ser tan conscientes, las utilizan cuando usan las redes sociales y cuando sacan fotos, ¿sí? Busqué aquellos términos que a ustedes les va a permitir poder manejarlos con el celular, si es la herramienta, primero que es la herramienta más, ¿no? más cercana, más allá de que alguno tenga alguna cámara fotográfica o profesional o una cámara digital, ¿sí? Si la tienen, buenísimo, y si no, ya con el celular se puede trabajar, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. Obviamente lo que espero es que ustedes puedan jugar, ustedes puedan practicar, y bueno, sí, cuando podamos volver a la clase, poder retomarlo con, eh, en algún espacio, en alguna, bueno, no sé, uno habla de volver a clase y parece tan lejano, ¿no? Pero bueno, poder ver qué podemos hacer en, en el cole cuando podamos volver al aula. Y si no, seguiremos trabajando así. Lo importante es poder acercarse, lo importante es poder practicar, ¿sí? Que ustedes también eh, puedan encontrar en esto una herramienta para cuando sacan fotos, que yo sé que se sacan fotos y que le ponen bastante empeño, ¿sí? Nota al margen, eh, pido disculpas si hago el video un poco de teado, me paro, voy y vengo. La realidad es que quiero tratar de sacarlo en la menor cantidad de tomas posibles, porque esto me lleva mucho más tiempo de lo que ustedes se imaginan. Bien, bueno, arranquemos. Iniciar presentación. Bien, bueno, ya hicimos una introducción a la fotografía. Sabemos que la fotografía, eh, la fotografía es un acercamiento a la realidad, ¿sí? Lo que se ve se vuelve real porque quiere un registro, ¿sí? Pero en esto que mostramos, eh, también hay algo que se excluye, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Vuelvo y voy con las diapositivas. Eh, una fotografía implica un encuadre, un recorte de esa realidad o de esa escena que yo quiero mostrar, que yo quiero que el otro vea, ¿sí? Y en eso hay una intención, que nosotros después la tratamos de reconocer en el mensaje connotado, ¿no? Cuando hacemos el análisis posterior, ¿sí? Bien, el encuadre voy a volver acá, perdón. El encuadre, para definirlo, es el fragmento del espacio que va a captar el objetivo de la cámara y por ende el resultado que vamos a obtener cuando se realice la captura. Cuando observamos un espacio, primero encuadramos con los ojos y cuando hemos decidido qué es y lo que vemos es lo que queremos capturar, ¿sí?
Entonces encuadramos con nuestra cámara, ¿sí? Es ahí donde comienza el proceso creativo de la composición. Es ahí cuando comenzamos el proceso de la composición fotográfica. Podríamos decir que encuadrar vendría a ser la antesala del proceso compositivo que lleva a cabo un fotógrafo. Es el primer momento en el que elegimos y organizamos los elementos que van a formar parte del contenido de nuestra imagen. Cuando uno dice los elementos no es porque uno arma una, una composición, ¿no? Como decir, bueno, pongo el feodero y las feodes y las manzanas para hacer como una pintura, sino cuando hablamos de los elementos hay que referirse a un objeto, a una figura y a un fondo, ¿sí? Porque en todo tenemos figura y fondo, con mayor o menor eh, o menor, digamos, información, pero siempre hay dos cosas. A veces, eh, a veces son difíciles de distinguir, pero siempre hay esos elementos. Bien, tipos de encuadres que encontramos. Estos los que elegí son los que vienen en general en las aplicaciones de cámara de los celulares, ¿sí? Van a estar interiorizados con los números. Bien, los encuadres según la relación de aspecto, es decir, sobre la altura y la anchura. El hecho de delimitar nuestra imagen dentro de un formato va a ser muy importante, ya que va a influir en la lectura y la interpretación de nuestra captura. Vamos a conocer las relaciones de aspecto más utilizadas. Como decía, aunque hay muchas más. Lo horizontal 4/3 es la proporción más habitual que se usaba antes, ¿sí? La relación de aspecto que se utilizaba en los formatos antiguos de televisores y de computadoras. Tengan en cuenta las pantallas, ¿sí? Los monitores. Bien. El encuadre horizontal, 3/2, es el estándar que se utiliza hoy en día, ¿sí? Porque, como ven, es la relación de aspecto que se reconoce como el formato que mejor corresponde a la visión horizontal del ojo humano. Por eso nos resulta más natural. Tenemos también el 2/3, que es un encuadre vertical, que es más utilizado para fotografiar personas u objetos verticales, ¿sí? El ojo humano está más acostumbrado a realizar una lectura horizontal de lo que se ve, ¿sí? Pero el vertical se utiliza mucho para, digamos, para estos objetos que tienden más a un eje, a una composición vertical, ¿no? Bien, 1/1. Esta es la típica foto cuadrada, que yo ahí les puse, es la que se utiliza en Instagram, ¿sí? El formato cuadrado tiene una relación de aspecto en el que el ancho y el alto son iguales. Lo cierto es que no suele ser un formato pues configurado en muchas cámaras, sí en algunas aplicaciones. Por eso, digamos, si uno saca la foto por la aplicación de cámara, lo que hay que hacer posteriormente es reencuadrarlo, ¿sí? Es decir, editarlo como para llevarlo a una proporción cuadrada de en uno en uno. Este es un formato muy estático, donde la geometría que se impone es muy marcada,
¿sí? Eso para tenerlo también en cuenta. Bien. Estos otros tipos de encuadres que se los pongo como para que lo tengan en cuenta: encuadre panorámico, el vertical, ¿sí? Y el holandés, que también puede ser que la imagen esté eh, en diagonal. Pero esto se los pongo para que lo tengan en cuenta nada más, ¿sí? Con esto, este tema de que la imagen está eh, a una inclinación también sirve mucho para jugar. Bien. Además del encuadre, tenemos el plano. El plano se refiere a la proporción que tiene el objeto o el personaje, o sea, la figura, dentro del encuadre, dentro de ese marco, ¿sí? Cuando encuadramos mirando, ¿no?, a través de la pantalla, estamos decidiendo qué tipo de plano vamos a disparar. Esto es, digamos, eh, innato, inevitable. Tanto la posición de la cámara como la escala del movimiento, perdón, como la escala del elemento protagonista van a determinar el encuadre final de la foto, ¿sí? Es decir, el tipo de plano. Los tipos de plano nos describen una serie de estándares a la hora de encuadrar nuestro elemento protagonista, ¿sí? Aunque muchos de estos tipos de plano están enfocados más a retratos, no se usan solamente, digamos, no se usan solamente para sacar personas, también puede ser objetos, puede ser paisajes, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de cosas. Eh, como les decía antes, acá también es importante el fondo, ¿sí? Fondo y la figura, ¿sí? Es muy importante porque depende cómo es ese fondo, si tiene mucha información o si tiene poca, se determina qué tipo de plano es. ¿Qué hablo cuando digo información? Si tiene mucho color, si tiene mucha textura, no es lo mismo poner una sábana blanca o que haya un fondo blanco a tener, no sé, un paisaje de un bosque, ¿sí? Eh, También son importantes los bordes, cómo van a sacar la foto, ¿verdad? Van a entender por qué. Bueno, tenemos dos tipos de plano. Según el ángulo, o sea, dónde pongo la cámara, ¿sí? Dónde pongo la cámara, o el tamaño. Bien, acá les voy a mostrar unos ejemplos de lo que vengo hablando, porque es importante encuadrar y el tamaño de los planos. Yo acá puedo tener esta imagen de una chica explicando, hablando. Si yo agrando el plano, ya obtengo más información, ¿eh? Como les decía, acá se ve un fondo nada más, se ve una persona que está ahí alrededor, pero acá ya tenemos mucha información, vemos muchos tipos de personas, vemos que esta persona sería el centro, ¿no? Pero a la vez hay gente que la está mirando, otra gente que está como más distraída, ¿sí? Ya ahí tenemos otra situación que nos da otro mensaje. Eh, Perdón. Bueno, fondo amarillo. Les decía el tema del fondo y toda la situación que acompaña, puede acompañar una figura. Esta imagen ya la conocen, eh, pero es un buen ejemplo. ¿Qué pasa si vemos esto? Y después tenemos, esto sería un primer plano,
¿no? Piano medio, piano general va, un piano medio, pero con un encuadre, digamos, un encuadre, acá sería un uno en uno, este eh, también sería un uno en uno, pero este ya es más un 3 sobre 2, donde ya tenemos otra historia, ¿no? Eh, bien, piano en función del tamaño. Bien, ¿esto qué quiere decir? En función del tamaño de lo que queremos mostrar, de nuestra figura principal. El ejemplo típico es el de una persona, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, pero va hacia todo, va hacia todo. Bien, ay no, bien, tenemos piano entero, o piano general, piano americano, esto lo vamos a digamos, hay piano medio corto, piano medio, vamos a utilizar piano medio que es la cintura y listo, primer piano, primerísimo primer piano y piano de talle. Del piano al medio, al piano general, eh, inclusive es, digamos, la figura tiene un peso importante tanto como el fondo, ¿sí? Porque obtenemos información, vemos qué es lo que hay. En cambio, digamos, del plano medio corto al plano detalle, eh, la figura es lo más importante, ¿sí? Y no solo la figura, sino el rostro, ¿sí? La expresión de la persona. De acá, digamos, de acá para allá, plano medio, plano general, se ve más la situación y de acá, del plano medio al plano detalle, es más importante la expresión, ¿sí? La sensación, incluso si quieren nombrarlo. Bien, les voy a tirar un par de tips de cada plano. Plano general, como les decía, muestra una gran cantidad del paisaje, no pero tan lejano como una panorámica, ¿sí? Suele tener algo que protagoniza el plano o un punto de interés, ¿sí? No es solamente un paisaje. Pese a tener un elemento o persona protagonista, el fondo tendrá casi la misma importancia que este, por lo que debemos prestar especial atención al encuadre, ¿sí? Si hacemos eh, un, un encuadre 2 sobre 2, ¿sí? Bien. El piano medio, como se tiene acá, dato menor, piano americano. Verán que corta por la rodilla. El piano americano surge con las películas de western. Los pianos tanto se utilizan mucho también para cine, ¿sí? Y el piano americano surge de las películas de western como para ver de dónde sacaban la pistola. Bien, el piano medio es un tipo de piano que encuadra a, al protagonista, ¿sí? Desde la cintura. Bien, siguiente. Primer piano desde el hombro, ¿no? A la altura de los hombros. Digamos, el piano general y el piano medio y el primer piano pueden pensarlo en los noticieros, ¿sí? Cuando vean el noticiero, que seguramente lo están viendo mucho en estos momentos, generalmente empiezan con un piano general y se van acercando, a veces para dar ciertas noticias, ¿no? Están sentados
Eh, entonces hay un plano medio, entonces se acercan acá al primer plano, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y cuando vean el noticiero lo puedan analizar. Sí, bien. Eh, primer plano se focaliza en la cara del sujeto y el plano detalle se centra en una parte concreta, ¿sí? Acá tenemos un par de ejemplos. Acá, como les decía, plano, este sería un plano medio corto, si bien está más cerca de los hombros, también puede ser un primer plano. eh, Hay mucha información, digamos, hay todo un fondo, se nota que la persona está mirando algo, en donde, por ende, eh, ese fondo es importante, ¿sí? Y por eso se acerca más a un plano medio. En este ejemplo tenemos un eh, plano detalle del ojo, ¿sí? Un dato importante, cuando ustedes sacan fotos a una persona, no hay que cortar justo por las articulaciones, ¿sí? Siempre hay que cortar un poco más arriba. No, o sea, porque si no parece que es manga, por ejemplo, que cortan un beso, o la mano. Siempre se hace un poquito más arriba, ¿sí? Para no dar la sensación de que están matando a la persona. Bien, acá tenemos, como les decía, plano general eh, en donde el fondo tiene mucho peso, tiene mucho protagonismo también en el sentido en que le aporta mucho a la imagen, ¿sí? Y acá ven que en esta imagen, en esta flor, el fondo no tiene el mismo peso que este. O sea, acá se ve, primero que se ve desenfocado, se ve color, pero no tiene la misma información que acá. Acá vemos que podemos entender que hay un piso de madera, que está el banco, que no sé, no sé si esto es un puente, o se nota que, digamos, está en uso buen nivel, está en un parque de día, hay mucho sol, hay árboles. En cambio acá vemos un fondo de color donde sigue un tono violáceo, bla, 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 pero es mucho menos la información que nos da, ¿sí? Y esto también hace que sea un primer plano, ¿sí? Por más, o sea, no es que porque sea más amplio es un plano general, sino no, es un primer plano porque no nos aporta mucha información del fondo. Esto es lo que decía del plano americano, del tema del western, muy utilizado en muchas películas norteamericanas. Es El Resplandor, no sé si la vieron, pero es un peliculón. También, fíjense la utilización del piano en el diálogo, ¿no? Y cómo están estas personas, cómo están ubicadas, determina todo, determina toda una situación, porque acá están hablando, o sea, están hablando, uno entiende que más allá obviamente de que el señor está sonriendo, una charla un poco más informal, más tranquila, acá uno está de espaldas y otro está de frente, hay una contraposición, se nota que ya hay un conflicto, ¿no? Bien, planos en función del ángulo. ¿Qué quiero decir con esto? Es dónde voy a poner la cámara, ¿sí? Las más importantes son la normal, que es el plano estándar, que corresponde a una situación no angulada de la cámara, porque está situada paralelo al suelo, como una línea de horizonte, ¿sí? En este tipo de plano, el elemento protagonista de la foto está a la misma altura que la cámara.
En el caso de las personas, se sitúa a la altura de los ojos del sujeto, del protagonista, ¿sí? Acá la tenemos. Bien, el otro muy utilizado es el picado, que se consigue situando la cámara por encima de la persona o del elemento. En el caso de las personas, el elemento debe estar por encima de los ojos, ligeramente angulada mirando hacia abajo. Este plano, ¿qué hace? Que la figura sea más pequeña, que parezca inferior, ¿sí? En contraposición tenemos el plano contrapicado, en donde la cámara se sitúa por debajo de la persona, ¿sí? La cámara está mirando ligeramente angulada hacia arriba, ¿sí? Bien la cámara se ubica, digamos, la cámara se ubica abajo de la persona con el ángulo mirando hacia arriba, ¿sí? Así se consigue engrandecer a nuestro sujeto, haciéndolo parecer superior, dotándolo de poder o importancia, ¿sí? Bien. Después hay otros planos como el cenital y el nadir, que no son los más comunes, pero a la vez se utilizan, o sea, son los que más pueden llamar la atención, ¿sí? Eh, También tenemos el subjetivo, que pues supone una mirada del protagonista, ¿sí? Y el falso subjetivo en donde vemos parte de este sujeto, ¿sí? O sea, este sujeto se hace presente. Por ejemplo, en el caso típico, no sé si acá tengo algunos ejemplos. Digamos, acá, ¿ven? El falso subjetivo, porque vemos parte de la persona, ¿sí? No quiero adelantarme a los ejemplos. Bien, bueno. Bueno, acá, ejemplos de picado y contrapicado. Es muy importante, como dice la frase, pensar en lo que queremos transmitir, porque acá está ubicado a un plano, digamos, normal, ¿no? Está a la altura de los ojos. Entonces, tenemos empatía hacia la figura. En este caso, una nena que la vemos con una mirada triste, podemos entender que está no sé, en un contexto vulnerable o una situación de calle, donde la vemos de un aspecto no tan alineado, ¿sí? Una cara triste. Esta persona nos está interpelando, ¿no? Eh, Bien digamos, ni hablar de la expresión en sí de los ojos y demás, ¿no? En cambio acá, también tenemos eh, una, una sensación de superioridad, digamos, la persona está mirándolo desde arriba, en donde el niño está en una, digamos, hacia abajo, ¿no? Y también nos está interpelando, ¿no? Constantemente, como si nosotros fuésemos algo superior que tiene el poder y él está más descuidado. Bueno, acá les pongo otro ejemplo. Plano normal, y es un animal, es una paloma, en donde hay mucha información, digamos, muy importante la mirada, ¿no? Acá del animal. Dije paloma, no sé si dije paloma, y obviamente es una paloma. Miren también el fondo, ¿no? Que no tiene mucha información y todo el detalle que tiene la figura, ¿sí? Eso, obviamente, esta es una fotografía súper profesional, tomada por alguien que la tiene recontra creada, ¿no? Pero como para que ustedes ya pueden apreciar, pueden ir viendo todos estos temitas. Bien, estas clasificaciones, según tamaño, según ángulo,
se combinan, no es que se usa una o la otra. Incluso en cuadro, ángulo y tamaño se combinan, ¿no? Bien, no, esto lo vamos a ver, la regla de 2/3 lo vamos a ver la clase que viene, el martes que viene. Chicos, lo que quiero que hagan es que primero practiquen sacándole foto a algún objeto que tengan en su casa, que sea, no sé, fíjense, algún objeto o, o o sea, una serie de objetos, lo que quieran como para poder manejar un poco más esto, más que todo lo que es plano por ángulo y plano por tamaño, ¿sí? Van a sacar una serie de objetos, perdón, una serie de fotos, ¿sí? De última, si quieren poner un objeto, si quieren usar varios, no hay problema. Eh, Van a sacar fotos eh, y ustedes me las van a subir. eh, Seguramente hagan una pues selección de lo que suban y eh, después con el siguiente tema las van a tener que volver a sacar, ¿sí? O sea, lo digo como para que sí, lo que puedan reproducir o lo que quieran capturar, después lo puedan volver a imitar, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, si yo le saco, no sé, quiero sacar una foto al celular, bueno, que después pueda volver a, a reproducir esa toma que hice, ¿sí? Em, a ver, tómense el tiempo, este es el consejo. No digan, tengo que entregar 4 tomas y hago 4 fotos. O sea, saquen más, no es algo que lleva mucho tiempo. Sí, eh, como les dije, es una cuestión de práctica. Nadie espera que sean fotógrafos profesionales, pero sí que se tomen un rato, media hora, una hora, para sacar fotos. De última pueden sacar una toma, irse a hacer otra cosa y después volver, ¿sí? Y ir encontrando, ir buscando de ese objeto distintas partes. Yo les voy a pasar links para que puedan interiorizarse un poco más, em, para que puedan tener más ideas para sacar las fotos, ¿sí? Bueno, espero que haya sido quedada. Cualquier consulta, obviamente estoy acá a su disposición. Les mando un beso enorme. Chao, chao.